ahorita. Acompáñenme a abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, mis hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11, texto muy conocido. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11, vamos a estar orando, mis hermanos, para dejar este estudio en las manos de nuestro Señor. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el Dios Santo, Señor, 3 veces. Señor, te pedimos en esta noche, Señor, esta tarde, Padre, que nos ayudes, Señor, a poder escudriñar un poquito más tu palabra, Señor, que nos enseñes un poco más, Señor, de la inmensidad, Señor, de tu ser, Señor, de tú como Dios, Señor. Te pedimos, Señor, de manera especial que nos ayudes a poder y me ayudes, Señor, a poder reflejar lo que fue tu humildad, Señor, cuando descendiste, Señor, siendo Dios, Padre, y te hiciste hombre por nosotros. Yo te ruego que nos ayudes, Padre, y quebrante nuestros corazones, Señor. Corrijas lo que haya que corregir, Señor, y nos ayudes cada día, Señor, a ser más como tú. Te pido por mis hermanos que están pasando luto, Señor. Te pido por mis hermanos que están en medio de enfermedad, Señor, sé tú con ellos. Y también por aquellos que verdaderamente fueron imposibilitados para venir, Señor, sé tú con ellos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Filipenses, mis hermanos, capítulo 2, versículos 3 al 11. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. En ese lugar, mis hermanos. Mis hermanos, cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesús, podemos resaltar muchas características, muchos atributos, muchas buenas cosas que tuvo nuestro Señor Jesús. Su amor, su paciencia, su misericordia, su bondad. Sin embargo, mis hermanos, podemos hacer una lista larguísima de todas las cosas buenas de nuestro Señor Jesús, porque Dios es perfecto. Pero esa lista sería muy corta, se quedaría corta, mis hermanos, si omitimos la humildad de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es la humildad? Yo puedo buscarle o puedo encontrar muchas definiciones, pero me gusta la que da Pablo. Me gusta mucho la que da Pablo. Y es prácticamente lo que leemos en el versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, antes bien humildad, estímense inferiores los unos a los otros. O sea, que ninguno se llene de orgullo. No mire lo suyo propio, no miremos nosotros, miremos antes cada cual también los otros. Eso es humildad, en muy pocas palabras, y la definición que da Pablo. Pero también veía que otros teólogos resumían la humildad en una frase: el amor en acción. Me gustó mucho porque vamos a ver que al final es la caridad de Dios en acción, o el amor que nosotros tenemos fraternalmente en acción. Eso es la humildad. Y aunque como Pablo lo hace, y al final lo vamos a terminar haciendo nosotros, ver a Cristo y su humildad, en el texto de hoy, mis hermanos, en Hechos 21, abra su Biblia ahí, mis hermanos, para ir juntos en los versículos. Hechos 21, de los versículos 17 al 40, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, si Dios nos lo permite. Hechos 21, del 17 al 40. Vamos a ver, mis hermanos, Pablo ya llegó a Jerusalén. Recuerde que estaba en su viaje para llegar a Jerusalén. No sé si se recuerda que había llegado con algunos hermanos, le habían dicho que no fuera por la revelación de Dios era que Pablo iba a sufrir. La conclusión de todos los hermanos era: no vayas. La conclusión de Pablo por el llamado de Dios fue: yo voy. Amén. Y ahora vamos a ver que llega a Jerusalén, y yo creo que recuerda la profecía de Agabo. Agabo le dice: te van a atar de manos y de pies, y es lo que te va a pasar en Jerusalén.
Y precisamente en los versículos que vemos hoy, mis hermanos, vamos a ver el cumplimiento de esa profecía, de lo que profetiza Agabo. Versículo 17. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Recuerda que Pablo venía con compañía, sí, lo dice el versículo anterior. Ahora llegaron a Jerusalén y los hermanos lo recibieron de buena voluntad. Yo quiero que vean, mis hermanos, lo que fue algunos capítulos atrás. ¿Qué había pasado cuando los judíos, la iglesia en Jerusalén, se dio cuenta que había salvos gentiles? No reaccionaron bien. La primera reacción, la primera vez que supieron, no reaccionaron bien. Pidieron cuentas a Pedro, ¿qué andas haciendo ya? Pero esta vez quiero que vea la diferencia. Pablo venía acompañado de lo que decía ahorita. Y no venía acompañado de puros judíos. Venía acompañado también de gentiles. Lucas era mitad griego. Fueron recibidos de buena voluntad. Un gran contraste conforme fueron recibidos la vez pasada. Y seguramente muy agradecidos por la ofrenda con gesto de amor que Pablo había llevado a las iglesias, que había recolectado a las iglesias y lo había llevado a Jerusalén. De manera que ahora podemos ver que los hermanos de Jerusalén, la iglesia, ya había aceptado, número uno, ya había aceptado completamente la salvación de los gentiles. Ya no había problemas, ya no había prejuicios, de manera hablando general de la iglesia. Ahora lo recibieron con gran amor, haciendo a un lado cualquier prejuicio, haciendo a un lado que si las viudas de los judíos o las viudas de los griegos, hicieron a un lado todo eso. La otra versión, o lo que dice en griego, es los recibieron calurosamente. ¿Qué es lo que voy con esto, mis hermanos? Yo les decía, la humildad es amor en acción, el amor entre hermanos. ¿Qué decía Pablo? Todos estímense inferiores los unos a los otros. Los judíos se consideraban superiores a los gentiles, y ahora lo recibieron calurosamente en amor. Y mis hermanos, ya lo he dicho varias veces en Hechos, porque lo vemos bastante, una marca muy fuerte en la iglesia primitiva. Pero el amor entre hermanos es la evidencia ante el mundo de que somos los discípulos de Jesús. Esa es la evidencia ante el mundo. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Número uno, ¿por qué es importante el amor? ¿Y por qué nosotros debemos de tratar de reflejar y esforzarnos lo más que se pueda, aún con el hermano que no nos cae tan bien, por reflejar ese amor? Número uno, estoy reflejando al mundo. Cuando vamos y evangelizamos, grupo, o nos ven, o traemos invitados a la iglesia, lo primero que da testimonio es el amor entre hermanos. El amor entre hermanos. Número dos, es una evidencia de un verdadero hijo de Dios. Una evidencia de un verdadero hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 11. En esto son manifiestos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros. Entonces, ¿quiere saber si usted es salvo? ¿Quiere confirmar su salvación? Una de las señales que debe tener usted en su corazón, redimido por Cristo, salvado por la sangre de Jesús en el madero, es que debe haber un amor por los hermanos. Un amor por los hermanos. Y déjeme decirle, más allá de amor, caridad por los hermanos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al evangelio, vemos a todos con unas aureolas aquí arriba. Pues sigue caminando uno en el evangelio, nos damos cuenta que los hermanos no son perfectos y empezamos a juzgar y a decir, no, el amor que está hablando aquí Juan, la caridad. Caridad. El amor nos lleva a la humildad entre nosotros, como lo decía ahorita Pablo, estímense todos inferiores los unos a los otros. El amor debe ser primero entre nosotros, antes de llevarlo afuera. ¿Escuchó bien? El amor debe ser primero entre nosotros. Primero entre nosotros, antes de llevarlo allá afuera. La iglesia primitiva, usted véalos. Tenían en común todo. Todo. Se ayudaban los unos a los otros. Las mujeres estaban activas en el ministerio. Los hombres, cada quien hacía lo que debía hacer. Todos en amor. Lloraban por cuando había alguna aflicción. Se alegraban cuando había alguna bendición de Dios. Todos juntamente, constantemente orando todos juntos.
si no hay amor en la iglesia, dentro de la iglesia, por más que prediquemos a Cristo y hablemos de salvación y que podemos decir la verdad, la gente va a ver y va a decir, ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Ahora, Pablo está regresando a Jerusalén por primera vez desde que se fue. Recuerde que Pablo pertenecía, se podría decir que pertenecía a la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Y Pablo está regresando a Jerusalén. Lo que significa, si usted bien recuerda, Pablo, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Pablo regresaba con los que había compartido, yo creo, salón de clases, sinagogas, estudios. Pablo regresaba con todos ellos. Obviamente iba a ser un gran revuelo ver a Pablo en Jerusalén. Era alguien destacado en Jerusalén. Era regresar a su nación, era regresar a su tierra, a sus antiguos colegas. Versículo 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a Jacobo y a todos los ancianos se juntaron. Y todos los ancianos se juntaron, perdón. Llega Pablo a Jerusalén y al día siguiente, en la iglesia, quiero que vea la distinción que hace Lucas aquí. Habla de Jacobo y luego se juntaron todos los demás ancianos. Yo quiero que vea, y no sé si recuerda lo que hablamos en Resurrección, cómo Jacobo había cambiado. Esa salvación en Jacobo. El hermano de nuestro Señor Jesús. Y Jacobo se había convertido en el pastor principal en la iglesia de Jerusalén. Se podrá preguntar, ¿y los apóstoles dónde estaban? La mayoría de ellos ministrando de manera como misioneros, la gran mayoría. Pero Jacobo se había quedado en la iglesia, había tomado prominencia, era pastor principal. Y escuche bien, Jacobo no era apóstol, Y eso es importante para lo que vamos ahorita. Jacobo no era apóstol. ¿Ok? Y luego ya se nombra a todos los demás ancianos que se juntaron. Yo quiero que recuerden, mis hermanos, que la iglesia de Jerusalén, la última vez que supimos qué tan grande era la iglesia, y eso fue la última vez, hace bastantes, capítulo 3, si no me equivoco, ¿cuántos eran? 5,000. Era una iglesia de 5,000 miembros. Eso es algo grande ahorita. En esa época era inmenso tener una iglesia de 5,000 miembros. Se dice que probablemente los ancianos que estaban ahí, o sea, los ancianos, el número de ancianos que había en esa iglesia era alrededor de 70 ancianos. Y Jacobo, quiero que vea la mano de Dios con Jacobo, era el principal. Jacobo era el principal. Versículo 19. A los cuales, como los hubo saludado, contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ahí cuando dice contó por menudo, el griego, o otra versión, si no me equivoco, también dice contó detalladamente. ¿Sí? Detalle por detalle. Pablo se fue contándoles lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ahora quiero que note algo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Contó detalladamente lo que Dios había hecho. No fue decir lo que yo hice, lo que yo y mi equipo misionero hicimos. No dice eso. Dice lo que Dios hizo por medio de mi ministerio. Son dos cosas muy diferentes. Y primeramente, mis hermanos, Pablo tenía mérito en lo que había hecho. Pablo tenía mérito en lo que había hecho, en su obra misionera. ¿Por qué? Porque había dejado economía, se lo aseguro, porque era miembro prominente en las sinagogas. Tenía economía. La dejó. ¿Sí? Dejó su familia. Tenía mamá y papá y familia y tal vez tenía hermanos, no sé. Pero mamá y papá debió tener. Dejó su familia, dejó su nación, dejó todo. Dice Pablo, después todo lo tengo por estiércol, por amor y para ganar a Cristo. Pablo había dejado todo por la obra, por el llamado que Dios había hecho a su vida. Yo quiero que paremos ahí poquito y analicemos y escudriñemos en nuestra propia vida. En la semana pasada, una de mis jefas se fue de vacaciones. Se fue, creo que a Italia. Como que estoy COVID, pero se fue a Italia. Y yo dije, híjole, esto
no la voy a tener encima, que yo le ayudo mucho a su departamento. Dije, y no la voy a tener encima esta semana, va a estar tranquilo el trabajo, se va a ir de vacaciones, es todo. Al día siguiente, me manda un correo. Oye, Germán, hay que ver esto, que es un cliente nuevo y que no sé qué. Que no se fue de vacaciones. Y yo, no, sí se fue de vacaciones, sí se fue. Y en eso le digo, no, pues, ahorita le contesto. Y en eso, pum, agenda una junta, virtual obviamente. En un minuto dije, caray. Y pues sí, tuvimos la junta, desde donde andaba. ¿A qué es lo que voy con esto? Secularmente, son muy buenos para aún en las vacaciones. Para aún estando en vacaciones, trabajar. Esto es algo secular, es algo que se va a quedar, es algo que vano. ¿Cuánto más nosotros? Escúchame bien, aún en vacaciones, por nuestro Señor. Yo recuerdo también una ocasión que dimos testimonio de nuestra luna de miel, que sentimos la presencia de Dios ahí en el hotel cuando tuvimos un culto, pequeño culto, en domingo, en la luna de miel. Yo recuerdo que algunos se burlaron. Escudriña, hermano. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar por Él? No le estoy diciendo que vaya y renuncie a su trabajo, pero yo sí le puedo decir que por testimonio propio, por su gran misericordia y testimonio de más hermanos aquí, han dicho, no puedo a esa hora porque no puedo y no puedo, porque soy cristiano. ¿Y sabe qué? Dios ha respaldado y no molestan. No le estoy diciendo que vaya y lo haga, pero le estoy diciendo, ¿sabe qué? En los hermanos que yo he visto que han tenido fe para hacer eso, les ha salido. Le han dado lugar a Dios. Jóvenes, si ahorita no pueden dejar nada, cuando estén casados, con trabajo y hijos, escudriñen. ¿Qué tanto pueden dejar por Cristo? Sea quien sea, sea quien sea, o sea lo que sea. Pablo reconocía entonces, mis hermanos, tenía mérito en lo que había hecho. Dijo, no fui yo, fue Dios quien lo hizo. Él reconocía que era un simple instrumento en las manos de Dios, un simple y llano instrumento como cualquier otro en las manos de nuestro Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 3 versículos 5 al 7. Fíjense lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios, habría división. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Y eso según que a cada uno ha concedido al Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que ha dado el crecimiento. Pablo lo está diciendo. O sea, que ese Apolo es el mismo que vemos con Priscila y Aquila. Un hermano no se nombra otro teólogo igual que él en la Biblia. Y Pablo. Y dice Pablo, ¿qué es Apolos? ¿Qué soy yo? Tenga muy claro eso, mi hermano. Cuando usted predique, cuando usted dirija, cuando usted, lo que sea que está haciendo, y hay un respaldo de Dios, hermano, si está consagrado, pues qué bueno, hermano, Dios lo va a respaldar y Dios lo va a seguir respaldando. Y número 2, no es usted, es Dios. Que quiere bendecir a su pueblo en determinado tiempo, determinada circunstancia. Es Dios. Es importante que recordemos que somos instrumentos. Y si somos algo, dice Pablo, es por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no me ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. O sea que aún si trabaja usted extenuantemente y más que todos los demás, qué bueno, hermano, lo felicito, siga adelante, es un ejemplo a imitar. Pero lo que hace o no hace es por la gracia de Dios. De manera que al final todos somos simples instrumentos, unos dedicados a alguna cosa, otros dedicados a otra cosa, pero todos con un mismo objetivo, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, respecto a estos 2 puntos,
lo meritorio y que todo al final es para la gloria de Dios y que nosotros no merecemos nada, hay que tener mucho cuidado con el orgullo, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado con el orgullo. ¿Por qué? Número uno, porque la humildad no está en nuestra naturaleza. El ser humano no es humilde por naturaleza. Sí, muy bien. El ser humano no es humilde por naturaleza. ¿Qué hace el ser humano? Y lo puede ver en su trabajo. Quiere su propio bien sobre los demás, mostrando siempre que es mejor que cualquier otro que está a su alrededor, siguiendo siempre la fuerza antes que la debilidad. ¿Usted cree que Saúl hubiera escogido a David para ir a pelear contra Goliat? No. ¿Quién en el ejército de Israel hubiera escogido a alguien como David para ir a pelear contra Goliat? ¿Quién lo hubiera escogido? Es más, hermano, ni usted ni yo. ¿Sí? No sabe ni agarrar una espada, no sabe ni agarrar un escudo, no le queda ni el uniforme ese que usaban, la armadura. ¿Quién lo va a escoger a él para ir a pelear contra Goliat? El ser humano no es humilde por naturaleza. Fíjese, comentario. Y así nos ven las demás religiones. Escuche bien. ¿Quién seguiría un Dios? Ya lo había dicho alguna vez. ¿Quién seguiría un Dios que desciende como hombre, que no tiene dónde dormir, ni almohada dónde recostar su cabeza, que todo lo pide prestado, que lava los pies de sus discípulos y que aún en aquel que lo había de traicionar también lava sus pies, que pasó su tiempo, la mayoría de su tiempo, con los rechazados de la sociedad y que terminó colgado desnudo en una cruz como el peor de los criminales y que nunca se defendió? ¿Quién sigue a un Dios así? Si tú dices, esto secularmente hablando, si tú dices que es Dios, no tuvo ni siquiera una almohada donde reposar su cabeza. El pollino lo pidió prestado, al aposento alto, prestado. Todo. ¿Quién seguiría a un Dios que clamaba ser rey, Mesías, que terminó colgado en la cruz? No somos humildes de naturaleza. Y número dos, escuche bien, mi hermano. No está hecho usted ni yo para manejar, para poder controlar, manejar, mejor dicho, la adoración. El ser humano no está hecho para ser adorado. El ser humano no está hecho para ser adorado. Vea la historia, los reyes, los emperadores. ¿Cuál fue el final de Nabucodonosor? Terminó como bestia. ¿Por qué? Él quería su imperio, su poder, mayor que todas las naciones. Que terminó su propio orgullo, terminó como bestia. Figurativamente, eso es como terminan la mayoría de los dictadores que han existido en la historia de la humanidad. Ahí está Hitler también. El ser humano no está hecho para manejar la adoración. Y no nomás se vaya a imperios. Aún cuando termine de predicar, o cuando haga algo, o cualquier cosa que haya hecho, hermano, qué bien lo hizo, qué bien le quedó, hermano. Recuerde algo, no estoy hecho para manejar adoración. Porque así se nos sube. Rápidamente. Versículo 20. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído, y todos son celadores de la ley. Celadores de la ley, en el griego siluo, quiere decir tener un ferviente deseo. Esa palabra celadores es tener un ferviente deseo. Y estos hermanos que, fíjense muy bien, habían creído en Cristo. O sea, habían creído en el Evangelio, que la salvación era por gracia, por medio de la fe únicamente. Sin embargo, estos hermanos seguían siendo celadores de la ley, con un deseo ferviente por la ley, fanáticos de la ley, también es otra traducción. Dice el comentarista, estos eran judíos cristianos que seguían siendo leales a los aspectos ceremoniales de la ley. Aunque no la veían como un medio de salvación, aún observaban las fiestas requeridas.
Pocas palabras, eran cristianos verdaderos, pero que todavía guardaban tradicionalmente algunas cosas de la ley. Ya lo he mencionado en algunos estudios. Recuerde, y es bien importante tener eso en cuenta, porque cuando le citan algún hecho, algún versículo en Hechos, para sacarlo de contexto, siempre hay que traer eso a la memoria. En ese tiempo, estamos hablando de un tiempo transicional de la iglesia. ¿Sí? La mayoría de los judíos, para ellos, para nosotros el catolicismo, fue una religión, no fue algo de nuestra nación. Es una religión. Para los judíos, era su ley de su nación. ¿Sí? Era su propia nación. Era algo más apegado a ellos. De manera que en el tiempo de Hechos, la iglesia primitiva, todavía les estaba costando un poco, aunque habían creído en el evangelio, pero todavía les costaba un poco despegarse de eso y poder tener esa libertad en Cristo, por así decirlo. Seguían guardando las tradiciones, pero ellos sabían, y recuerde que ya por ese tiempo hubo el concilio de Jerusalén, donde ya se había determinado que la salvación es solo gracia. ¿Sí? Pero ellos seguían guardándola. Pablo exhortaría, bueno, eso lo vemos después. Versículo 21. Mas fueron informados acerca de ti. Fíjense muy bien. Primero Jacob le dice, hey, hay unos hermanos que han creído y todos son celadores de la ley. Mas fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la costumbre. O sea, había un grupo de hermanos, de cristianos en Jerusalén, en la iglesia, que eran cristianos verdaderos, que seguían guardando la ley, pero a esos hermanos hubo chismes, y la palabra ahí que se usa, que fueron informados. La palabra en el griego que se está usando ahí, mis hermanos, no es simplemente un chisme. Dice muy bien, ¿eh? No era simplemente un chisme. ¿Sabe qué era? Les habían enseñado eso ya por meses. O sea, era una enseñanza, en el griego literal el catecismo, pero era ya una enseñanza de algunos en contra de Pablo. No fue un chisme porque ahí venía, no. Era un ataque directo contra Pablo por meses, de que él decía y que enseñaba a apartarse a los judíos de la ley de Moisés y todos ellos. Versículo 22 al 24. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de desierto porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen voto sobre sí. Tomando a estos contigo, purifícate con ellos y gasta con ellos para que rasuren sus cabezas y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas guardando la ley. Este capítulo y el anterior, yo vi que generaba mucha controversia entre los teólogos y muchos predicadores. ¿Qué le está aconsejando Jacobo a Pablo? Ve con ellos. Hay 4 hermanos que tienen voto. Ese voto es el voto nazareno, porque se van a rasurar después la cabeza. Ve con ellos. Sométete y sigue la ley, la tradición. Hazlo para que sí puedan ver y seas de testimonio que no estás predicando en contra de la ley. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero Jacobo le está diciendo a Pablo, ve y haz, y sométete y purifícate con ellos. ¿Qué haría usted, hermano? Muchos dicen que fue pecado, inclusive también el capítulo anterior, que Pablo se equivocó, porque vamos a ver que va y lo hace. ¿Qué haría usted? Y son las preguntas que están en el cuestionario. ¿Qué haría usted si para un hermano cierta situación es piedra de tropiezo? Es muy fácil decir que Pablo se equivocó y juzgarlo y decir,
pecó, se equivocó. Pero ¿qué haría usted si hay un hermano que algo que usted hace, dice o practica, que no es pecado, pero les pide de tropiezo al hermano? Jacobo le propone a Pablo a realizar un acto de humildad y sacrificio personal para promover la unidad y comprensión en la iglesia, y también para evitar ser piedra de tropiezo para otros. Pablo y Jacobo y toda la iglesia ya había pasado por el concilio de Jerusalén y ya sabían que la salvación es por gracia, y en Cristo, mis hermanos, tenemos libertad. Y ahorita vamos a ver ese versículo en Corintios donde Pablo habla de eso. Yo sé que no es pecado, yo sé que estoy en la gracia, yo sé que la ley no me va a salvar, pero por amor a ellos y no ser piedra de tropiezo, estos hermanos que han recibido el chisme o la enseñanza de que yo predico en contra de la ley y que se pueden apartar y se pueden alejar y se pueden enfriar, Jacobo le dice a Pablo: ve y haz el voto con ellos. Es lo que le dice Jacobo. Si Pablo accedía, eso mostraría a estos hermanos que en ninguna manera estaba predicando en contra de las costumbres o tradiciones judías. Ahora, Jacobo la aclara, versículo 25. Pero cuanto a los que, pero cuanto a los que de los gentiles han creído, nosotros hemos escrito haberse acordado que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de lo que fue sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación. O sea, Jacobo hace la aclaración. No es que los gentiles también tengan que seguir la ley, sino que por el concilio que ya tuvimos en Jerusalén, quedamos claros que la ley nos salva. Y quedamos claros que a los gentiles no se les debe de obligar de guardar la ley. Simplemente lo único que se les dice es que se abstengan de todo lo que es sacrificado a los ídolos, de tomar sangre, de ahogado, también incluye lo de los ídolos, y de fornicación. De fornicación están hablando específicamente de los ritos y orgías que habían antes a otros dioses. Eso se está refiriendo ahí. Esos fueron los lineamientos que se habían hecho ya desde Jerusalén. Y Jacobo la aclara para que ninguno tenga duda. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. Pablo, y aquí hay muchas cosas, Pablo fue sumiso a la dirección de Jacobo y los ancianos. Fíjese muy bien. Oye, ¿qué dije ahorita al principio? Jacobo no es apóstol, ni ninguno de los ancianos. Pablo era apóstol. Si lo quiere ver en jerarquía, Pablo está arriba de ellos, que era apóstol. Pero Pablo fue sumiso, humilde, y accedió a tener que raparse. Imagínese, ¿se raparía usted? No estoy diciendo que haga lo mismo, lo que tuvo que aplicar en el momento, y están ellos acostumbrados a eso. Pero fíjese muy bien, no cuestionó, llevó a cabo el consejo. Mis hermanos, no podemos decir que hay humildad en nosotros cuando no somos sumisos a la dirección de las cabezas de la iglesia. No puedo decir que yo soy humilde o que ha crecido mi humildad si cuando el hermano, presidente, pastor, lo que sea, anciano, da una dirección y yo digo, no, pues ¿por qué no? Porque yo digo que no. Usted no ha sido humilde. Usted no es humilde. Discúlpeme, pero usted no es humilde. Pablo se sometió a Jacobo, el apóstol al pastor. Usted no es humilde, mi hermano, si eso es obediente deliberadamente. Una cosa es tener desacuerdos, hablarlo.
a lo mejor tiene usted razón, pero se habla. Pero si usted es desobediente, nomás porque sí, o porque se apellida lo que sea, usted no es humilde. No hay humildad en su corazón. Esa obediencia, esa humildad, es fruto únicamente, exclusivamente, de humillarse ante Dios y así tener una perspectiva correcta de quién somos nosotros. Si estamos constantemente humillados ante Dios, mi hermano, fíjese muy bien, si estamos constantemente humillados ante Dios, constantemente en la presencia de nuestro Señor, sabiendo quién es Él, vamos a tener una correcta, perfecta perspectiva de quién somos nosotros. Menos que nada. Un hijo, una oveja, como cualquier otra, dentro del rebaño de mi Señor. Si no obedezco, si no somos obedientes deliberadamente, si somos desobedientes, perdón, deliberadamente, mi hermano, hay orgullo en su corazón y usted se cree más que el otro hermano. Usted cree que es por alguna causa, usted tiene algún mérito mayor que otro hermano. Y eso quiere decir que su vida espiritual no está humillado muy constantemente a la presencia de Dios. Eso es lo que me dice, que no anda muy espiritual. Para algunos, como le decía, esto fue pecado. Obviamente yo me inclino a que esto fue una muestra de humildad de Pablo. Él estaba consciente, Pablo estaba consciente de que las obras no salvan. Que dice Efesios 2:8, no. Por gracia sois salvos, esto por medio de la fe. Pablo lo escribió, Pablo sabía. ¿Por qué entonces Pablo accedió a hacer algo así? ¿Por qué Pablo accedió a hacer cosas de la ley? 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Heme hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley. Y entre paréntesis es muy importante. No estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flaco, por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, por hacerme juntamente participante de él. Los motivos de Pablo: número 1, por amor a Dios; número 2, por el Evangelio; y número 3, por amor a los hermanos. Por amor a los hermanos y a aquellos que aún no han sido alcanzados. Cuando Pablo está en Atenas, no lo ve predicando la ley. Cuando Pablo estaba en las sinagogas, les ve predicando el Evangelio a través de los profetas y Moisés y todos ellos. Mis hermanos, la humildad de Pablo lo llevó a hacer sacrificios por los demás, como le decía ahorita, por amor de Dios, por el Evangelio y por amor a los hermanos. Si no estamos dispuestos, fíjense, vamos a poner ejemplos para que quede un poquito más claro. En Navidad se presta mucho esto. El árbol de Navidad. Si para un hermano le estorba lo del árbol de Navidad, yo no lo voy a invitar a mi casa a restregarle el árbol de Navidad. O no le voy a hablar o a decir, hija, ¿tú por qué? Mira tú, o hacerlo menos espiritual porque no puso el árbol de Navidad. Vamos a poner otro ejemplo. El maquillaje y la vestimenta de las damas. Si usted está dispuesta a no maquillarse y tener vestirse con falda constantemente, pues qué bueno. Si no, no vamos a ir con las que no, a decirle poco espiritual, no tienes consagración, porque no es pecado. Están los dos lados, para el que sí es y para el que no es. Y de los dos lados debemos aprender a ser humildes. Aún, y fíjense muy bien, Dios me trató mucho con esto.
A veces en mi celo de ver otras iglesias medio mundanonas, yo de volada, cuando veo cómo se visten, cómo andan, la música, todo, de volada, bola de conversos. Con esto Dios me dijo, espérate poquito. Ahí hay algunos que sí son, pero que no conocen. No conocen lo que tú sí conoces, Germán. Con amor. ¿Se da cuenta? La humildad es el amor en acción. Llévese eso. Nomás que se lleve eso hoy, me voy por servido. La humildad es el amor en acción. Aún para los católicos, testigos de Jehová, y quien se ponga enfrente. Tenga cuidado cómo evangeliza, hermano. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo evangelizamos? Yo creo que nos hemos hecho mucho énfasis en eso. La doctrina ha convertido. El evangelio, el inconverso. Tengan amor, hermano. Ahorita vamos a ver a Cristo, la imagen perfecta. Al final mejor, hermano. Bueno, no. Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 4. Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 4. Fíjese, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Lo que ya hemos visto ahorita. 1 Corintios capítulo 8, versículos 9 al 13. Fíjese lo que dice Pablo. Somos libres en Cristo, amén. Pero porque también está el otro extremo, y lo que dice Pablo. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conocimiento, pecan ustedes contra Cristo. Fíjese muy bien, pecamos contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Si no estamos dispuestos a dejar de comer carne porque a un hermano le es piedra de tropiezo, no estamos pecando solamente contra el hermano. Dice Pablo, dice Dios, están pecando contra Cristo. No es cosa pequeña. Mis hermanos, una cosa es la vestimenta, que el árbol de Navidad y otras cosas que podemos sacar. Pero ¿qué hay de la humildad dentro de? Y específicamente cuando un hermano peca. ¿Cuál es nuestra actitud cuando un hermano peca? Quiero que vea algo. La primera carta a los Corintios, Pablo. ¿Cuál era la situación de esa iglesia, mis hermanos? ¿Se acuerdan? División en la iglesia. Fíjense muy bien, había división en la iglesia. Había inmoralidad sexual. Y había dudas de la resurrección de los creyentes. Dudas doctrinales. División en la iglesia, inmoralidad sexual y dudas doctrinales. La pregunta aquí es, ¿cómo Pablo, el apóstol, el cristiano de ejemplo, no perfecto pero de ejemplo, cómo él empieza la carta a Corintios? Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 5. Nueva versión internacional lo voy a leer. Fíjese bien, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Se los traduzco. Lo que Pablo está haciendo es, primero, antes de hablarles de su pecado, lo que va a hacer Pablo primeramente es apuntar hacia las buenas cosas de los hermanos.
Es bíblico. Aunque lo vimos mucho en las iglesias falsas, de lo que hay bueno en ti y que se la pasan apuntando lo bueno en ti. Bueno, de cierta manera es bíblico. Pablo no comienza con su pecado. Pablo comienza diciendo: le doy gracias a Dios por ustedes, porque me han sido de mucha ayuda, han sido de bendición. No más eso, sino que ustedes han crecido en palabra y en conocimiento. Pablo está apuntando lo bueno de ellos. Pablo está apuntando primeramente lo bueno de ellos, lo estaba alentando con sus virtudes. ¿Cuántas veces al hermano que ha pecado lo alentamos primeramente con sus virtudes? ¿Qué pensamos en nuestra mente al pecado del hermano? Fíjese muy bien, hermano. Nos falta mucha humildad. Nos falta mucha humildad y pensar como Cristo. Ahorita vamos a ver a Cristo. Pablo se queda corto. Ahorita vamos a ver a Cristo. Pero Pablo, a una iglesia con inmoralidad sexual, dividida, dudando doctrinalmente, primero le dice: hey, todo lo bueno que hay en ustedes, doy gracias a Dios por ustedes, han crecido mucho ustedes, han sido de bendición ustedes. Pero eso no quiere decir aguantar su pecado, porque Pablo nomás ocupa 2 versículos en eso y luego todo lo demás de la carta es tratar el pecado. Quiero que vea algo también. ¿Es usted humilde con sus hijos? Sí, bien. ¿Es usted humilde con sus hijos? Mi esposa me compartía algo esta semana, pues tenía que ver con el mensaje. Si Dios tiene hijos verdaderos, desobedientes, ¿qué espera usted? ¿Qué espero yo? Si Dios tiene hijos desobedientes, ¿cómo es posible que podamos esperar casi perfección de ellos? ¿Es humilde usted con su hijo? ¿Con el castigo de su hijo? ¿Con la llamada de atención a su hijo? No le estoy diciendo, y fíjense muy bien, no le estoy diciendo que pase la desobediencia. Pablo no lo hizo. Pero primero les dijo todo lo bueno. Esa es la manera correcta de educarlos en cierta manera, hablando de la disciplina. Como le decía, ver lo bueno primero no quiere decir pasar por alto el pecado o disminuir la gravedad del pecado. Ese es el gran problema en la actualidad, porque ese es el otro extremo. Ese es el otro extremo, que abusando de la libertad que tenemos en Cristo, pues me he visto igual que el mundo, me tatúo igual que el mundo, con la música casi igual que el mundo, todo igual que el mundo, humo, escenario, igual que el mundo. Ese es el otro extremo. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque a veces en ese uso de libertad cristiana caemos en pecado. Recuerde algo, mi hermano, porque me podrá decir: hermano, ¿dónde dice que la música es pecado? La música secular. ¿Dónde dice? Pues no dice, hermano. No dice, en ninguna parte dice. Pero dice Pablo también: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ese es el versículo que no dicen ellos, pues porque no les conviene. Es sencillo. Ahora viene el arresto de Pablo. De aquí en adelante, mis hermanos, Pablo no iba a volver a la libertad. Fíjese bien, de aquí en adelante Pablo no iba a volver a la libertad. Versículo 27. Y cuando estaban para acabar los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron en el templo, alborotaron todo el templo y le echaron mano. Estando Pablo en el proceso de purificación y lo que tenían que hacer junto con los hermanos, unos judíos de Asia, no judíos locales, judíos de Asia, o sea, muy probablemente de Éfeso, con los cuales ya había tenido problemas, vieron a Pablo y dijeron: mira nomás, aquí lo agarramos en el templo. Y si no me recuerdo, creo que estaban en alguna fiesta durante ese momento, cuando Pablo va al templo, creo que era Pentecostés. Había mucha gente,
mucha gente y muchos judíos. Era el momento perfecto para alborotarlos y agarrar a Pablo. Versículos 28 al 31. Dando voces, estos judíos de Asia, varones israelitas, ayudad. Fíjense cómo dice. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido gentiles en el templo y ha contaminado este lugar santo. Porque antes se había visto con él en la ciudad a un Trófimo efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se alborotó y agolpóse el pueblo. Y tomando a Pablo, hicieronle salir fuera del templo, y luego las puertas fueron cerradas. Y procurando ellos matarle, fue dado aviso al tributo de que la compañía en toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Las acusaciones contra Pablo eran 3. Y espero que se le hagan familiares. Contra el pueblo, contra la ley y contra el templo. ¿A qué otro hermano en el pasado lo acusaron de las mismas 3 cosas? Esteban. ¿Qué cosas, no? Esteban. El mismo que Pablo aprobó su muerte, estando ahí, presenciándola, dando sus ropas llenas de sangre en los pies de Pablo, aprobando la acusación contra Esteban, contra el pueblo, la ley y el templo. Ese mismo ahora estaba siendo golpeado, acusado por el templo, la ley y el pueblo. El mismo. Pensaron que Pablo también había metido gentiles al templo, porque pensaron que traía un gentil también junto con él, porque lo habían visto y pensaron que lo había metido al templo. Si Pablo lo traía, Pablo no lo hubiera metido hasta el lugar donde no deben de entrar. Los gentiles usualmente se quedaban en el patio del templo, ahí es donde se quedaban. Y aún así, según todos los comentaristas, dicen que posiblemente Pablo no iba a arriesgar a un hermano, a traerlo, a un hermano gentil, a meterlo al templo. Entonces, se agolparon todos. El tribuno, esta es una persona de autoridad, pero se le llama así tribuno. Sí, se dio cuenta que había el alboroto. Versículos 32 a 33. El cual, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y ellos, como vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Así se cumplía la profecía de Agabo. Agabo le dijo: vas a llegar a Jerusalén. Tomó el cinto de Pablo, lo ató de manos y lo ató de pies. Así te va a pasar cuando llegues a Jerusalén. Y así le pasó. Se cumplió la profecía de Agabo. Versículo 34 y 38. Y entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y como llegó a las gradas, aconteció que fue llevado de los soldados a causa de la violencia del pueblo. Porque multitud de pueblo venía detrás gritando: mátale. Y como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice al tribuno: ¿me será lícito hablar? Este es Pablo preguntándole: ¿me será lícito hablarte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Y le dice el tribuno a Pablo: ¿no eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste del desierto 4,000 hombres salteadores? ¿Qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Toman a Pablo, lo llevan a un lugar específico. Pablo está delante del tribuno, esta persona con autoridad. Y lo que primero pasa por la mente de Pablo es: espérame, me es lícito hablar. Y el tribuno se sorprendió que Pablo le habló en griego. Se sorprendió que le hablara en griego, porque el griego era para personas de alta sociedad. Pablo era persona de alta sociedad. Se sorprendió que hablara griego. Y el tribuno, esta persona de autoridad, pensó que Pablo era un tipo de terrorista en aquel tiempo. Parecer había vivido un egipcio que había hecho algo. Versículo 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no obscura de Cilicia. Pero ruégote que permitas que hable al templo. Fíjese muy bien.
Si Pablo hubiera acudido a su derecho romano, en cuanto lo toma el tribuno, a los romanos no se les permitía que les hicieran, que los trataran de la forma que trataron a Pablo, sin un juicio, sin el correcto procedimiento. A Pablo lo tomaron, lo agarraron y le pegaron y así lo metieron, vámonos. Y Pablo no usó su derecho como ciudadano romano. Todavía no lo usó, lo va a usar, pero no ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su mente lo único que estaba era: qué situación tan perfecta para predicar el evangelio. Estaba con las autoridades y delante del pueblo que lo venía persiguiendo, gritando: mátale. Estaban todos ahí esperando la sentencia. Y Pablo dice en su mente: qué momento tan ideal para predicar. Aunque golpeado, lleno de moretones y encadenado, no pensó en su propia seguridad y comodidad. Al contrario, había un deseo ardiente en su corazón por ver a sus hermanos judíos salvos. Los mismos que le hicieron, que le estaban gritando: mátale. Hermanos, la humildad aún al predicar el evangelio a uno de nuestros enemigos. Jesús fue el único que dijo: ama al enemigo, ora por él. Te golpea una mejilla, pon la otra. Fue el único. Pablo se queda corto a lo que fue Cristo. Jesús nos enseñó muchas cosas, mis hermanos, a través de la Biblia, pero hubo dos cosas que claramente Él dijo: aprender esto de mí. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué quiere Jesús que aprendamos? Que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Y ese es el mismo punto de Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que Pablo quiere ante una iglesia, y el contexto con el que Pablo está escribiendo Filipenses capítulo 2 era enfocándose o tratando de avivar la unidad de la iglesia, el amor de la iglesia. Y Pablo dice: haya en ustedes el mismo sentir, el cual nos dijo Jesús que aprendiéramos de él, la humildad. ¿Y qué hace Pablo? Nos muestra la humildad en práctica perfecta. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Pablo está diciendo: hey, que haya este mismo sentir en ustedes y en todos nosotros, mis hermanos, que Dios, que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa de que aferrarse. Ahí la palabra que dice siendo en forma, en el griego, literalmente lo que quiere decir es siendo por naturaleza, la misma esencia, siendo Dios, con todos, siendo en forma de Dios. Ese siendo quiere decir constantemente, siempre existiendo. Jesús siempre fue y ha sido y será Dios. Jesús, siendo Dios, con todos sus derechos, privilegios y honores, de los cuales siempre es digno, su actitud no fue aferrarse a ellas o a su posición. Jesús estaba a la derecha del Padre, completo, perfecto, sin necesidad de nada, sin tener que venir, sin nada. Él era perfecto. Estaba en una posición no necesitaba nada. Mis hermanos, ¿qué derechos, qué privilegios, qué honores o qué posiciones tenemos? El hombre se adjudica lo que puede y se aferra a ello. Nos adjudicamos a veces, mis hermanos, aunque seamos nacidos de nuevo, nos adjudicamos muchas veces, por no andar espirituales, algún tipo de derecho o privilegio o honor o posición, como si fuera merecedor de ello.
Y Jesús dice, hey, Jesús, teniendo todo, derechos, privilegios, todo, no tuvo como cosa que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó sus derechos, privilegios, honores y posición. Y aquí está la situación. Voluntariamente. Son dos cosas muy diferentes. Dejarlo porque tengo que dejarlo, porque me es pecado para mí, porque no me conviene a mí. Y otra cosa muy diferente es que Jesús dejó todo voluntariamente. Voluntariamente. Nosotros, mis hermanos, de la misma manera, hay que despojarnos de lo que sea necesario por amor a Él y por amor a la iglesia. La palabra en el griego literalmente ahí es que Jesús se vació, dejó todo privilegio como Dios. No dejó ser Dios, pero dejó su posición, sus privilegios, todo lo dejó. Y así de la misma manera debemos de vaciar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro intelecto, nuestra economía, todo por amor a Él, porque Él dejó todo voluntariamente por amor a nosotros. A nosotros nos conviene, pero Él lo dejó voluntariamente. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma, otra vez, tiene el mismo sentido. Pablo lo vuelve a usar, esencia exacta. Esencia exacta. Dios se hizo hombre en una esencia exacta al hombre. Pablo se hizo judío con los judíos, flaco con los flacos, por el evangelio para ver si alguno se salve. Pero más grande que Pablo fue que Dios se hizo hombre entre los hombres para salvar un pueblo escogido. Dios se humilló. Pablo no se humillaba por hacerse judío, flaco con los flacos. Dios se humilló, tomando forma de siervo, esencia exacta al hombre. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Para que tenga memoria de nosotros y para que nos visite. Continúa el versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hallado en condición como hombre. O sea, nos entiende perfectamente porque era en esencia exacta. Se humilló a sí mismo. Esa humillación quiere decir que permitió desprecios, una cosa muy diferente es que nosotros lo aguantemos, lo soportemos por amor a Cristo. Y otra cosa muy diferente es que lo permitamos. Dios lo permitió. Permitió desprecios, traiciones, abandonos, insultos, golpes, humillaciones y jamás reclamó su autoridad, privilegios o derechos como Dios. Como Dios. Y quiero volver a citar lo que he citado. ¿Quién seguiría un Dios que desciende como hombre, que no tiene dónde dormir ni almohada, dónde recostar su cabeza, que todo lo pide prestado, que lava los pies de sus discípulos y que aún de aquel que sabía que lo iba a traicionar también lavó sus pies, que pasó un tiempo con los rechazados de la sociedad, que terminó colgado desnudo en la cruz como el peor de los criminales y que nunca se defendió? ¿Quién lo seguiría? Un pueblo comprado por su sangre preciosa. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muriendo como delincuente de la peor manera existente. Él mismo entregó su vida. Voluntariamente caminó hasta la cruz. Y sufriendo lo que sufrió, la cruz y los clavos, y sobre todo la ira de Dios, ¿qué dijo? La gran expresión de humildad, amor y acción. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, eso es Cristo. Está muy alta la vara. Sí se puede. Y ya vimos a alguien que lo hizo. ¿Cuáles fueron las palabras de Esteban? Perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. Sí se puede llegar a la imagen de Él. Y Esteban es un ejemplo. No era un apóstol, no era un predicador, fíjense bien. Se encargaba de la administración de la comida de las viudas.
y más santo que yo creo que la mayoría de los que están ahí. Y todo porque con amor eterno nos ha amado. Yo quiero que vean algo. Ya voy a terminar. Nosotros, usted y yo, necesitamos méritos propios, méritos de otra persona para poder amarla. Si alguien no hace méritos y hace todo lo contrario y me insulta y me desprecia y me ignora, no está ganando mi amor. Nosotros necesitamos los méritos de otra persona para que se gane nuestro amor. Dios dice: te amo porque te amo. Porque Jesús lo hizo en la cruz. Porque Jesús lo hizo en la cruz. No para que seamos Goliat. Escúcheme bien, no. Dios no nos escogió para ser Goliat. Dios escogió lo más vil y despreciado de este mundo. Dios escogió a David para que fuera y derrotara a Goliat, mis hermanos. Y yo sé que va a sonar medio como esas iglesias, mis hermanos, pero en Cristo, aún en la debilidad hay victoria. En medio de la debilidad hay victoria. Y Dios usa personas como David para llevar a cabo su obra. Mis hermanos, hace algún tiempo vi yo sigo mucho la iglesia, no mucho, pero algunas veces sigo mucho la iglesia de MacArthur. Y la otra vez estaba viendo que estaban orando por un matrimonio de jóvenes que el muchacho había acabado su carrera ahí en el seminario de MacArthur, y ahora iba de regreso a Colombia para predicar el evangelio, para seguir en su iglesia. Y ese muchacho yo lo había visto predicar. Y dije: híjole, Señor, ¿cuánto me falta? Sí, se me viene. Yo lo veía mucho y le decía: me gustaría estar allá. Me gustaría poder estudiar, escudriñar más para predicar mejor. Y cuando vi cómo oraron por él y todo, dije: híjole. Tenga cuidado con caer al desánimo por ver a los demás. Porque Dios no necesita que me vaya a un seminario. Escuche bien lo que voy a decir, que no me lo saque de contexto. Dios necesita que me vaya a un seminario. Dios no necesita que tenga un doctorado en teología. Dios lo que quiere es un corazón que haga todo lo que pueda para agradarle a Él. No necesito ser Spurgeon, no necesito ser MacArthur, no necesito ser Powashe. Escuche bien, hermano, no lo necesito. Necesito un corazón que lo busque con todas sus fuerzas, que quiera agradarlo en su predicación con todas sus fuerzas, que en su corazón esté el ardiente deseo de predicar lo más bíblico posible y hacer lo posible en sus manos por exaltar el nombre de Cristo en cada predicación. Y eso póngalo en todas las cosas, en toda la vida, en todas las áreas. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Tal vez no puedo estar allá, pero también, y esa es la otra parte, hagamos lo que corresponde. ¿Qué he hecho? Pues pregúntale a mi esposa. ¿Quién sabe cuántos libros ya llevo? Estudio. Y ya lo prediqué. No lo digo por jactancia, de verdad. Se lo digo para que Dios hace hablar a los burros. Y cuando me esfuerzo y cuando usted se esfuerza y predica y lo hace, lo que sea que haga en su ministerio o en lo que esté haciendo o como le sirva a Dios, cuando lo hace de esa manera, Dios dice: te amo, me agradé lo que hiciste, hijo, me agradé. Nosotros rápidamente mostramos juicio contra el hermano cuando peca, pero Cristo, no Pablo, Cristo,
Dios, 3 veces santo. Jesús fue 3 veces santo. La misma esencia de Dios. Siendo Dios, constantemente fue Dios. 3 veces santo fue constantemente durante toda su vida terrenalmente. Fue 3 veces santo. Y Dios fue paciente, misericordioso. Reprendió a quien había que reprender. Disciplinó a quien había que disciplinar. Pero quiero que veas algo. Aún nosotros pecando, cuando nos disciplina, lo hace por amor. Y la disciplina me hace saber que no soy bastardo. Preocúpese si peca y no pasa nada. Y es más, y la otra vez lo decía, un cristiano, aun cuando está pecando, un cristiano verdadero, aun y cuando está pecando, no está a gusto. Aun y cuando está en su pecado y lleva meses, nunca va a estar completamente a gusto. Nunca. Por eso a mí me dan miedo los que dicen hermanos y los veo bien a gusto en su pecado. Y les dice uno, hermano, está mal, hermano, mire, esto, aquello, hermano. No, hermano, quítame. Ahí sí, ya como dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. No es jactarme, es hacer mi parte humildemente. Si no quieren, lo lamento. Y cuidar que no sean piedra de tropiezo para los más pequeños. A mí me preocupan, yo ya estoy curtido y la mayoría de nosotros, a mí me preocupan los niños y los jóvenes. Que vean a otros hermanos irresponsables o que se decían ser hermanos y los veo allá como si nada. No los vean, jóvenes, niños, no vean a ellos, vean a Cristo. Tampoco me vean a mí porque puedo fallar. Vean a Cristo, Él fue perfecto. Nosotros somos pruebas vivientes de la humildad de Cristo, mis hermanos. Somos pruebas vivientes del amor de Dios en acción. Porque cuando yo soy infiel, Dios es fiel. Aquellos que no hacían nada por nadie, aquellos que no querían nada saber con Cristo, ahora le amamos y le seguimos y predican donde hay que predicar y soportan cualquier cosa por el Maestro, por amor a Él. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así termina Jesús. Se humilló y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se va a doblar diciendo Jesús es el Señor. Versículo 40, como ya para terminar. Y como Él se lo permitió, el tribuno Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho grande silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Eso lo vamos a ver. Próximo estudio, hermanos. Pablo va a hacer, de aquí en adelante son 7 defensas, si no me equivoco. Prácticamente lo mismo, pero lo que cambia es la audiencia. Eso es lo que cambia. Mis hermanos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Recordemos, mis hermanos, Jesús se humilló por nosotros. Hay que ser humildes y buscar que Dios nos quebrante cualquier orgullo, cualquier tipo de situación que haya en nuestro corazón, por el amor y el bien de cualquier otro hermano. Y sobre todo, oren mucho, mis hermanos, por el amor entre nosotros, entre la iglesia. Ahí viene otra vez en rojo. Hay que cuidarnos, mis hermanos. Oremos. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria, Señor, y la honra porque tú eres el Dios 3 veces santo, Señor. Y que siendo el Dios 3 veces santo, Señor, mi Señor Jesús, viniste, Señor, humildemente, Señor, voluntariamente, Señor, a hacerte, Señor, como hombre, a tomar la misma esencia exactamente, Señor, a pasar y entender las mismas situaciones, Señor. Por eso tenemos un sumo pontífice, Señor, que se puede compadecer de nuestras aflicciones, Señor. Te damos gracias, mi Señor Jesús, porque en nosotros no había nada que despertara el amor, Señor, hacia ti, Señor. No había nada, Padre, que hubiera en nosotros que hiciera meritorio, Señor, tu humillación, Señor. Y aún tu humillación como hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, te damos gracias por ello, porque cuánto nos falta, Señor, en nuestro corazón por llegar a ser humildes como tú lo fuiste, Señor. Pero sabemos que sí se puede, Señor. Sabemos que sí se puede, Señor.
Te pedimos y te rogamos, Señor, que quites cualquier orgullo en nuestro corazón, quites cualquier situación, Padre, que haya, cualquier rencilla entre hermanos, Señor, y que aumentes el amor entre hermanos, Señor, en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén y amén, hermanos.